Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Es un honor para nosotros dirigirnos a esta hora de la mañana, 6:38 flat. Al amable público que nos sintoniza a través de todas nuestras frecuencias en buena parte del planeta, tenemos esa ventaja comparativa y Dios mediante esa posibilidad tecnológica de poder arribar a todos los países donde habitan nuestros compatriotas ecuatorianos en el mundo, en todo el mundo. Y claro, quiero comenzar dando, no a conocer, porque esto ya es de dominio mundial, pero los principales titulares en las planas mayores de los periódicos ecuatorianos. El destaque de la crispación en el partido de gobierno en el Movimiento País por una cadena nacional de señor Moreno, nuestro presidente actuante, ocupa lugar estelar, digamos, en los informes, vuelvo y repito, de primera plana de nuestros matutinos ecuatorianos. Pero quien se ubica como principal titular, entiendo que a nivel de buena parte del planeta, es el presidente a la fuerza de la Asamblea Constituyente y ahora sí dictador con fraude, y por eso la reacción de la Unión Americana, de la administración Trump, de proscribirle. El Expreso de Guayaquil menciona que proscrito en Estados Unidos, dice el titular, el gobierno del país norteamericano pone a Nicolás Maduro en una lista negra. El ámbito internacional recrudece su aislamiento a Venezuela, mientras en Ecuador arrecian las críticas por la tibieza de su pronunciamiento sobre la grave situación del país. Es decir, hoy se lleva una de cal y otra de arena el presidente Moreno. Claro, porque el tema de Venezuela, como que en ese tema, en la elaboración incluso del comunicado, es de esencia que da propiedad intelectual y de convencimiento y de compromiso interno en el partido. Le da un comunicado oficial, en el comunicado oficial de esta víspera, le da la autoría indudablemente a la ministra de Relaciones Exteriores, a la canciller de la República, doña María Fernanda. Y claro, todo le imputan
Podría ser, no podría ser, pero todo lo imputan en compañía de su compañero de vida en estos precisos momentos de política y de afecto y compañerismo y solidaridad familiar. ¿Qué quiero decir? El comunicado oficial en el que el Ecuador ratifica su apoyo a todo el proceso que busque la paz en Venezuela está predominando. Entiendo que el criterio mayúsculo de la señora canciller. El Ecuador respeta el derecho inalienable que tiene todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural como una condición esencial para garantizar la convivencia pacífica entre las naciones, además de consolidar la paz. Este es el espíritu del enfoque que aparece en el comunicado oficial. De acuerdo con los principios constitucionales, agrega el comunicado oficial, de acuerdo a los principios constitucionales que definen las relaciones internacionales de nuestro país, el Ecuador mantiene una posición de respeto al pueblo venezolano y su derecho de expresar su voluntad. Condenamos la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados y propugnamos la solución pacífica de las controversias y los conflictos. Esta es la reflexión, el pensamiento del gobierno nacional. No sé si darle autoría de este comunicado a la canciller o al señor presidente de la República. Resulta complicado este tema para el tratamiento periodístico, pero ¿qué implicaciones va de hecho a representar el importante titular mundial de que Estados Unidos lo declara líder proscrito, ni siquiera líder, lo declara dictador y lo proscribe en Estados Unidos? El gobierno norteamericano pone a Nicolás Maduro en su lista negra. El ámbito internacional recrudece su tratamiento y Venezuela, mientras en Ecuador arrecian las críticas por la tibieza del pronunciamiento sobre la grave situación del país. Claro, en el partido de gobierno habrán unos que están de acuerdo con el contenido de este comunicado oficial que tibiamente compareció a las redacciones de los periódicos y medios de comunicación en horas ya de la noche, ¿no, compañeros? Ya en horas de la noche. Ahora, proscrito, en Estados Unidos, el presidente Maduro, las cosas se ponen más complicadas para él y naturalmente para sus cuates. Eso que haya producido una controversia nacional nos da a conocer el ex canciller de la República, doctor Patricio Zucchi Landa, pero nos interesaría también conocer cómo ha reaccionado Washington ante esta noticia, y de esto estábamos buscando afanosamente y desde anoche estábamos buscando, señoras y señores, intercalar opiniones también de parte de Roberto Izurieta, el profesor de la Universidad George Washington en la capital estadounidense. No hemos logrado todavía esa conexión, pero Roberto está en Washington, eso le doy firmado. Y es hora ya de comenzar clases, estamos a la misma hora, entonces ahí puede haber dificultades en virtud de que no nos pusimos de acuerdo, por más que buscó producción conectarse previamente con el doctor Izurieta. Pero bueno, el ex canciller Zucchi Landa, don Patricio Zucchi Landa, nos dirá que si se esperaba esta sanción,
si se esperaba esta sanción a Maduro, si él lo estaba aguardando. Y bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuáles son las implicaciones que reúne una medida de esta naturaleza, un decreto presidencial, cómo se puede llamar? Es una decisión cupular del gobierno norteamericano. ¿Qué va a pasar si queda proscrito, embargado? Si pisa tierra americana lo detendrán, si antes no se produce alguna intervención que no está descartada de orden incluso de fuerza, ¿no? De fuerza militar. Eso todavía está por verse y no se amilana, hay que decir lo que es, no se amilana el señor Maduro o tiene renovadas confianzas don Patricio de que el presidente de los Estados Unidos no será capaz de pasar de esta parte, digamos, del drama para Maduro. Muy buenos días. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene esta medida del gobierno norteamericano contra el gobierno de Venezuela? Muy buenos días, ex canciller, tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo, qué gusto saludarle y saludar a su audiencia muy por la mañana para comentar este tema de gravísima repercusión en el hemisferio americano, porque esto ya se esperaba. La oficina esta de control de bienes extranjeros, como se llama, que es del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y en coordinación con el Departamento de Estado, es decir, la Cancillería norteamericana, no han autorizado sanciones contra los funcionarios y exfuncionarios de este gobierno venezolano, y principalmente como con el presidente Maduro. Estas acciones de hoy, que han sido conocidas en todo el mundo, afectan todos los activos del presidente venezolano y sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos, y que han sido congelados, y se prohíbe además a los norteamericanos, a los estadounidenses, negociar con él y con estos funcionarios. Esto tiene repercusiones muy grandes porque mucha gente va a creer que se afectan los recursos del presidente Maduro en los Estados Unidos si los tuviere, pero no es así. Estas afectaciones son mucho más extendidas en todo el mundo, porque nunca hay que olvidar que la banca norteamericana tiene sus vinculaciones con todos los bancos en el planeta. Por lo tanto, cantidad de dinero que aparezca a nombre de este señor o de sus testaferros tiene que ser inmediatamente capturada, ¿no?, y bloqueada para que ellos no puedan movilizar inmensas cantidades de dinero. Fíjese, por ejemplo, que el día de ayer se conoció que el vicepresidente, únicamente el vicepresidente de Venezuela, el señor Tarek Aizami, me parece que se llama, este señor manejaba cientos de millones de dólares en cuentas personales de él. Es decir, estamos localizados frente a una banda delincuencial de niveles estratosféricos. Es decir, no se puede imaginar cómo una persona puede disponer en cuentas privadas cientos de millones de dólares. Es lo que está pasando en este tipo de gobiernos que sin control utilizaron la demagogia de proteger a los pobres con el propósito de robar, hurtar los dineros de ese mismo pueblo. A mí me parece, Gonzalo, definitivamente que esto obliga esta situación de Venezuela, ¿no?, y lo que está pasando en Venezuela y lo que va a pasar en Venezuela, que usted muy bien anota en cuanto a intervenciones y cosas que inclusive podrían llegar a intervenciones militares, no, en un futuro, no, obliga al presidente Moreno de Ecuador a una revisión de su posición sobre el gobierno de Venezuela. La canciller ha sido hasta ahora, yo diría, vamos a utilizar un término diplomático para no ser muy agresivo. La canciller ha sido leal a ciertos principios de interpretación
yo diría, de política internacional que ha venido llevando el régimen anterior. Pero la señora Espinosa va a tener que variar esa posición. Ella ha sido hasta ahora muy prudente, pero esa posición va a tener que ser modificada. Y para eso, estos son los grandes temas para los cuales yo aconsejo definitivamente que Ecuador tiene que volver y la Cancillería tiene que volver a convocar a la Junta consultiva de relaciones exteriores. Para eso se hacen estos tipos de organizaciones, de estas instituciones. Cuando el país se ve abocado a un gravísimo problema de irrespeto al derecho internacional americano, que era uno de los puntales básicos de su política exterior, ¿no? Inmediatamente, y el gobierno nacional, cualquier gobierno, no importa de la línea que sea, de izquierda, derecha, nacionalista, lo que quiera, tiene que utilizar estos instrumentos de consulta, y no se ha convocado. En el tiempo del presidente Correa nunca se convocó esta junta consultiva. Yo le aconsejo, y le digo con toda honradez y con toda serenidad, yo le aconsejo al presidente Moreno, que seguramente está oyendo su programa, y lo mismo a la canciller Espinosa, le aconsejo que inmediatamente convoque a la junta consultiva, porque este es el típico tema en donde los ex cancilleres, todos los ex cancilleres reunidos en una especie de cónclave, conocen el problema y aconsejan a la canciller y aconsejan al presidente y a los estamentos poderosos del Estado para que adopte posiciones que vayan a favorecer los intereses de Ecuador en el mundo, de Ecuador en el hemisferio, y sobre todo para que puedan dar una respuesta adecuada, por ejemplo, al gravísimo problema que se está afrontando en este momento con los miles de refugiados que quieren entrar o están en el territorio ecuatoriano de Venezuela. Así es. Porque perdone, es un tema, Gonzalo, que viene siendo soslayado, y este es un tema que hay que acordarse lo siguiente: cuando Venezuela tuvo un enorme éxito en su manejo petrolero hace muchísimos años, miles de ecuatorianos, fíjese usted, miles de ecuatorianos, familias enteras, fueron a Venezuela y lograron ahí enorme progreso económico. Yo soy testigo de aquello cuando viajamos con el presidente Jaime Roldós en su primera visita, una gira en la que combinamos con, me acuerdo, Francisco Borja y Jorge Ortiz. Juntos viajamos en esa primera gira internacional del desaparecido, lamentable para nuestro país, presidente, y allí encontramos miles y miles de gente ubicadas en importantes actividades, claro, con un prestigio de un perfil laboral. Ha ido ya en una etapa posterior, porque antes de eso, yo recuerdo revisando esto de la historia, en 1938, y 1942, cuando se funda esta oficina de migraciones en Venezuela, fueron contratados enormes cantidades de profesionales ecuatorianos, especialmente médicos, para que vayan a trabajar en los campos petroleros de toda la zona esta de La Guajira y así sucesivamente, ¿no? Por lo tanto, estas personas fueron muy exitosas y ayudaron a la economía ecuatoriana. Pero usted no toma el pulso del público ecuatoriano, ex canciller, usted no toma el pulso, bájele para que me escuche. Sí, tenga la gentileza, ex canciller, usted no le toma el pulso en dual a lo que seguramente la ciudadanía ecuatoriana está pensando de esta actitud un poco timorata frente al resto de naciones, o que el señor presidente no es el autor de ese comunicado oficial, porque la señorita o la señora canciller más se fija en los adentros del partido de gobierno, mientras que el señor presidente de la República, Moreno, está cuidando un patrimonio increíblemente extenso y grande que se ha ganado él con su discurso y su accionar, se ha ganado en las últimas semanas. Entonces, yo pienso que el 70% que le atribuyen del favor ciudadano se queda cortísimo
frente a lo que nosotros advertimos en calles, en familias, en casas particulares y en toda la institucionalidad, incluso que está este momento manejada por el partido de gobierno. Entonces este comunicado como que no le pertenece mucho al presidente, pero a nivel internacional, pues usted que es ex canciller, esto le deben atribuir esta indecisión, esta forma timorata de enfrentar la cosa al señor presidente de la República y no precisamente a la canciller. Ahora, la canciller también tiene adentro de su partido enormes dificultades. ¿Cómo considera este punto de vista político del periodista? Mire, es verdad lo que usted dice en el sentido siguiente, de que en el mundo exterior, en la comunidad internacional, nunca se culpa a los cancilleres, ni se analiza la posición de los cancilleres, se analiza la posición del presidente de la República y del país, porque esa es la personalidad de las relaciones internacionales, y efectivamente a mí me parece que es necesario en este instante hacer una revisión de lo que significa estos términos bien utilizados de la soberanía y la dignidad. Yo escuché el día de ayer, estoy escuchando estos días, que la gente que estaba vinculada al presidente Correa habla mucho del respeto a la soberanía y a la dignidad y a la no injerencia en los asuntos de Venezuela. Pues bien, yo les quiero decir a todos ellos que no es que se trata de un respeto a la soberanía está intacta, la soberanía nadie la topa, la dignidad de los pueblos nadie lo topa. Que sí debemos hablar es del respeto a la libre determinación de los pueblos, ese es el verdadero concepto. Pero la libre determinación de los pueblos también fue revisada, y en el caso ecuatoriano, vamos a remitirnos a nosotros, al país, a los ecuatorianos, por el expresidente Roldós. Porque fue él quien puso en la palestra internacional que el respeto a los derechos humanos, a los derechos de las gentes y de los pueblos, estaba encima de los gobiernos y de sus leyes, porque esa era la intención. Cuando un gobierno viola de una manera total, mata, asesina, encarcela injustamente a miles de sus ciudadanos, entonces las naciones se tienen que reunir con el propósito de intervenir rápidamente y evitar que sigan sucediendo estos hechos. Y eso no tiene nada que ver con la soberanía, no tiene nada que ver con la dignidad, tiene que ver con los procedimientos gubernamentales de alguien que está procediendo mal y que está violando justamente los grandes preceptos del derecho internacional y del derecho internacional americano. Pero suena bien, ex canciller, suena bien que diga el comunicado que el Ecuador respete el derecho inalienable que tiene todo Estado de elegir un sistema político, económico y social y cultural como una condición esencial para garantizar la convivencia pacífica entre las naciones y consolidar la paz. Pero esto no ocurre en Venezuela, pues no ocurre. Esa lectura es la que está mal entendida. La realidad es distinta, porque es mucho más que el 80% de los venezolanos tienen otros sentires y aspiran a otra realidad auténticamente democrática. Esto es una dictadura terrible y nosotros estamos francamente apoyándola. ¿Podríamos significar que este comunicado oficial es un apoyo a Venezuela o toma distancia de los 12 países que están en contra y de los otros que están infinitamente solidarios con el gobierno del señor Maduro, entre ellos naturalmente el de Bolivia, con una gran discrepancia nacional en la nación sudamericana? Allá creo que igual que aquí, el desacomodo social es increíblemente abierto, grande y molesto por la decisión unilateral del despacho del presidente de Bolivia. Entonces, ahí estamos, ¿no? Ahora, ¿puede hacer un recambio el señor presidente según cómo vayan las cosas? Mira, permítame hablar No, muy cortito, ex canciller, porque
estoy contra reloj, pero vaya usted al grano. Inmediatamente. Mire, permítame hablar en términos corteses de la canciller. A mí me parece que ella no ha adoptado una posición radical en relación con este tema. Ha morigerado su discurso. Sí, así lo dije yo. Sí, ha mejorado el discurso, ha alivianado la carga que se le estaba acusando a Ecuador y por lo tanto yo tengo la impresión de que en los próximos momentos, y digo momentos porque eso tiene que producirse entre hoy y mañana, la Cancillería ecuatoriana va a lanzar una nueva posición en relación con este tema, porque no se puede ya soportar esto, ¿no? El cambio aludiría... El presidente Moreno, ¿no? Él definitivamente va a adoptar una nueva posición que va a alinearse más con con la tesis ecuatoriana de respeto a los derechos humanos. No hay que olvidar que nosotros hemos sido pioneros en esta cosa. Inclusive tenemos un ex canciller que fue el enviado especial de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos en el mundo, ¿no? Tenemos una serie de ex cancilleres, una serie de políticos, una serie de militares inclusive. Ahí está Carlomagno Andrade, que usted recordará. Era un tipo formidable en cuanto al respeto a los derechos humanos. Así es. Por lo tanto, nosotros tenemos que basarnos en esas teorías, en esas tesis de respeto y vamos a modificar esa posición. Yo estoy seguro que la canciller lo va a hacer con el consejo de la Junta Consultiva, sin el Consejo, pero yo creo y también aspiro a que los compañeros diplomáticos de carrera no logren influenciar en la canciller para que se adopte una posición que se conduela y que refleje la verdadera personalidad de los ecuatorianos, que es respeto definitivamente a los derechos humanos. Eso es una realidad. Muchísimas gracias, ex canciller, ex candidato a la presidencia de la República. Nos ha complacido mantener este primer diálogo con usted, don Patricio Zuquilanda. Gracias, ex canciller. Muy buenos días. Bueno, yo tengo a Anita Galarza, al respetable Ramiro Román y a otro jurista de gran significación en el foro quiteño, que es Ramiro Albarracín. Y vamos a topar algunos temas que se relacionan con el amplio espectro de la corrupción. Hoy queremos hablar sobre Caminosa. Caminosa es un elemento muy controversial este mismo instante, pero nos surgió estos temas que teníamos que atender. El siguiente tiene que ver con la denuncia y con el punto de vista que exhibió brillantemente el propio presidente de la República. Y también han habido pronunciamientos sobre que Ecuador devela su deuda en petróleo. El país tiene, ha dicho su ministro, que estará con nosotros entre el 9 y el 10 de agosto, el señor ministro de Hidrocarburos, nuestro ministro de Petróleos, ha manifestado que está enormemente preocupado y que le denuncia al país de que entre 500 y 600 millones de barriles de crudo se reflejan en ventas anticipadas que se negociaron durante la última década. Esto es lo que todavía le debemos a más o menos compañías de 3 naciones, de 3 países. Es lo que nos hace entender. Prácticamente lo más significativo de la producción petrolera nacional de los mejores campos, ¿no es cierto? Y entonces el señor ministro de Hidrocarburos cifra entre 500 y 600 millones de barriles la cuota que aún se debe cancelar. Una cantidad similar ya se han llevado por obra de este convenio. Una cantidad igual, 500 a 600 millones. ¿A quién entregaron ese dinero? ¿Para qué? Digamos, todo el préstamo gigante que debe haber concebido el gobierno del presidente Correa
y sus ministros de Economía, muchos de los cuales, los dos que están en este momento en el gabinete del presidente Moreno, ellos tienen la responsabilidad de este anticipo petrolero, modalidad que ha estado en franco uso en los últimos meses de la administración del presidente Correa, que nos está escuchando en Europa y viendo. Entonces, ojalá él alguna ocasión quiera manifestar una explicación. Estamos a su mandar. ¿Qué líneas están en este momento a entera disposición del expresidente para que nos responda lo que le preguntaban ayer? Usted puede hacerlo, presidente Correa, en el 2523-290, en el 2559-555. Allá son estamos en la 1:30 de la tarde, por allá. Ok, si es que gusta, desde luego, nosotros somos amplios, plurales, y quisiéramos tener la respuesta. ¿Quién manejó este dinero? ¿En qué se le utilizó a este gigantesco, contrato de anticipo? Recibió dinero en nuestro país y más o menos unos 1,000 a 1,200 millones de barriles se vendieron previamente. Por eso es que no fueron algunitos a los juzgados, en los cuales, más que todo en fiscalía, estaban siendo esperados. ¿Y ahora qué le contestamos? Si nos preguntan, ¿quién se llevó ese dinero? Se llevó en el sentido de quién gastó ese dinero, ¿para qué sirvió ese dinero? Porque cuando le preguntaron al actual ministro de Finanzas y Economía, no dijo nada, no alcanzó a explicar. Nos dijo algo así, ¿para qué sería? Pues, y él ya tiene meses, porque él fue contratado desde la Universidad Católica, donde ocupa un subdecanato de Economía, fue contratado al Banco Central del Ecuador, para que allí vea las cifras y vea la situación en la que va a quedar la economía desde el ex instituto emisor. Entonces, todo esto nos va a reflejar. Ayer tuvo una lucida intervención el señor ministro, ¿lo tiene usted? Al señor ministro, una partecita nos va a hacer escuchar para que tenga la bondad también de no replicarle, sino otorgar un valor agregado a lo expresado a manera de una denuncia autorizada seguramente por el señor presidente de la República. Doctor, autorizada seguramente por el señor presidente de la República, el ministro de Hidrocarburos nos hace conocer de este particular. Usted, como estudioso del ámbito, usted ya lo conocía, pero la generalidad de los ecuatorianos no sabíamos que entre 1,000 y 1,200 millones de barriles se habían vendido con plata adelantada, lo que llaman ustedes anticipos petroleros a 3 compañías que tienen buen cartel en el planeta de hidrocarburos. Así es que vamos con eso. El ministro, ¿qué dijo? Son 9 contratos de ventas petroleras. Tenemos a nivel de producción alrededor de la mitad de lo que nos comprometimos en pagar todavía como deuda. O sea, alrededor de 500, 600 millones de barriles tenemos que todavía entregar a los contratos de Petrochina, Unipeg y Petrotailandia. Hay todavía un pequeño espacio para poder hacer preventas petroleras y eso un poco dependerá de la estrategia del Ministerio de Finanzas, si requieren esos fondos o no. Yo creo que han dejado la puerta abierta en el caso de requerir fondos para el Estado, de utilizar algo de esto, pero eso es una estrategia que tiene que venir de la mano con decisiones del Ministerio de Finanzas. El doctor Augusto Tandazo tiene la palabra a partir de este instante, lo más compacto que pueda manifestarle a la ciudadanía lo que usted juzga ocurrió
con estas ventas anticipadas y quién se benefició? O para usted también esto es un misterio, es un montón de plata. ¿De cuánto estamos hablando? Perdone usted, doctor Tandazo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo, gracias por la invitación, un saludo a los radioyentes. Bueno, esto lo hemos venido hablando estos 10 años, no es que ahora lo estamos hablando. Primero... O sea, la metodología... No, quisieron primeramente disfrazar. Yo recuerdo en las administraciones incluso de los marinos, porque Correa era así, y su gabinete era así, y su gobierno era así. Repetían por aquello que se dice, hay que repetir una mentira 1000 veces se convierte en verdad. No, esto no es crédito, decían. Esto no es crédito. Es anticipo. Es una venta anticipada. No es venta anticipada, es crédito pagadero con petróleo. Crédito. Con intereses y todo. Perdone, con intereses, con todo, como es un crédito. Con crédito normal. Tanto que era increíble. O a precios de ventaja. Claro, con precios superiores a los del mercado. Tanto que cuando esto se discutía, habían comunicaciones cruzadas con el gobierno chino, en la que decían al gobierno chino, hablando de las preventas anticipadas de petróleo, decía, estamos queriendo llegar a un nuevo crédito con las mismas preventas. Eso era crédito. Lo que pasa es que Correa se le metía en la cabeza que podía engañarle a todo el mundo. Y entonces no era crédito. ¿Quién manejó este endeudamiento? Finanzas. Siempre manejó finanzas. Ese tiempo. Toda la vida fue finanzas. Ya. Los burros pies fueron Petroecuador. O sea, que pusieron la firma en una cantidad de cosas. Pero los que deciden... quedaban en llamar los ciudadanos estos guambritos del Frente Económico. Claro, los mismos que están ahora, ¿fueron los que hicieron esto? Los mismos. A ver, mire usted lo que dice el expresidente Correa en su Twitter del 28 de julio. Twitter que hay que analizarlo en su contexto global. En ese Twitter donde comenta la información que dio el presidente Moreno sobre la deuda, dice, ¿qué dirá el equipo económico que dicho sea de paso es el de mi gobierno? Más claro no canto un gallo. O sea, presidente Moreno, ¿qué pasó con ese equipo económico? Es el mismo. Y por eso es que se dan este tipo de dislates. ¿Qué será? ¿Qué dirá el equipo económico que dicho de paso es el de mi gobierno? Presidente Moreno, ya el ministro de Finanzas metió una desbarrada enorme cuando dijo que respecto a la deuda pública interna es como deberle a la esposa. Y usted le permitió que diga semejante insensatez, que era un atropello y un insulto a la inteligencia. Creo que era un chiste igual al que lo inauguró con su distinguida con su distinguida madre política, doña Lolita. Aquí tiene otro chiste del día de ayer. El costo de haber sostenido a la economía se refleja en un aumento importante de la deuda en 2 últimos años. ¿Qué quiere decir? Que hemos tenido una economía boyante porque hemos estado endeudados. No necesariamente, señor ministro. Primero, antes que usted diga esto, primero tiene que decirle al país lo que usted creo que no sabe, o sí sabe pero no lo dice. ¿En qué se gastó el dinero? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque las normas constitucionales que rigen sobre la materia dicen, el artículo 290 de la Constitución, numeral 3, dice, con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura o que tengan capacidad financiera de pago. Y el artículo 126 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dice, en la parte final, se prohíbe el endeudamiento para gasto permanente. Si el endeudamiento se destinó no para proyectos de infraestructura, aquí se malversaron fondos y eso es un delito. Óigame, Contraloría ¿cómo se llama y Fiscalía, el delito? Malversación, que antes tenía la figura de peculado, pero que en el Código Orgánico Integral Penal le quitaron. Pero de todas maneras es penado, delito. Y delito también es la falsificación ideológica al falsear las cifras respecto de qué es la deuda pública. Mire usted lo que dice... Polit dejó pasar esto, en compañía naturalmente del subrogante que no es ningún santo. Pues. Verá, yo voy a graficar esto para que la ciudadanía me entienda. La Contraloría en la época de Polit era exactamente como un peaje, en donde ha visto que en el peaje también hay unos carros que no pagan y pasan directo, y otros que sí los hacen parar y pagan. Entonces unos pagaban, otros no pagaban. Pero mire lo que dice Correa en su Twitter, dice, comillas,
refiriéndose al presidente Moreno, en su folclórica contabilización de deuda, por primera vez en la historia se suma, además de la deuda de los gobiernos locales, por primera vez en la historia, dice, se suma la deuda de los gobiernos locales, deudas de empresas públicas, todos los pasivos públicos e incluso los pasivos contingentes, es decir, que pudieran pasar. A ver, un ratito, ¿qué cree el presidente Moreno que nosotros no sabemos castellano? ¿Qué dice la Constitución en el artículo 200, primero el Código Orgánico de Planificación y Finanzas, en el artículo 123? El endeudamiento público comprende la deuda pública de todas las instituciones y organismos del sector público, todas. Y la Constitución define qué es el sector público en el artículo 225, cuando dice que son los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social, las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, o sea, los GAD, los gobiernos autónomos descentralizados. No hay cómo hacerse el quite. Las entidades los organismos, entidades creadas por la Constitución para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos. ¿Y por qué no le preguntaron ustedes también analistas, observadores, dirigentes políticos, todos los que ahora, ante esta apertura del nuevo gobierno, están explosivos, incluso diciendo, a ver, tiene que explicarnos esto, tiene que explicarnos esto otro? ¿Por qué no le pidieron esa misma explicación con el mismo tono a Correa? Pues, ¿para qué esta plata? Pues, presidente Correa, ¿en qué se va a gastar usted? Claro, mire, son 1.200 millones de barriles. A ver, que sigue en la opinión debiendo la mitad. Claro, en la opinión que hemos hecho durante estos 10 años siempre hemos hablado de esto. El gran problema que tiene el Ecuador, haciendo honrosas excepciones, pero que son excepciones, no es la regla, es que los políticos del país, yo no soy político, y los asambleístas están desinformados y no están en los temas. Entonces, ellos que tienen la posibilidad de fiscalizar y de hacer opinión de una forma más contundente, no lo hacen. Pero mire un tema adicional sobre esto. Pero que usted dice es un investigador patriota y sí, nunca nos ha enterado de que... No, claro, pues recuerde los análisis aquí sobre el FEISEG. Cuando decíamos, ¿por qué elimina el FEISEG? Esto va a hacer crecer la deuda, pues. Porque el FEISEG era para que no tope el dinero de Occidental, pues, Gonzalo. ¿En dónde cree que se gastaron el producto de los 1.200 millones de barriles que hicieron como anticipo petrolero? A ver, por ejemplo, una de las cosas que ya se comenzaron a decir y que subliminalmente a la gente le toman del pelo con esto. Por ejemplo, dicen, pero claro, pues que tiene que haber una deuda. Ahí están las hidroeléctricas, dicen, por ejemplo. Entonces, cuando uno dice, ahí están las hidroeléctricas, perfecto. El mismo Correa reclama eso. Claro, pero entonces aquí tengo la lista con los montos exactos del financiamiento de las hidroeléctricas. 8 hidroeléctricas, Toachi, Pilatón, Mazardudas, Minas San Francisco. ¿A cuánto asciende eso? 5.000 millones de dólares con intereses del financiamiento. Entonces, 57.788 millones de dólares, que es la deuda, no es igual a 5.000 millones que son las hidroeléctricas. Métale las carreteras, métale los hospitales, métale lo que quiera. Gasto corriente. Allá se fueron. No tenían ni para pagar sueldos, porque se comieron toda la plata. Pero permítame... Pero al decir se comieron toda la plata, ¿quiere decir que se embolsicaron o que gastaron en otros menesteres? A ver, gastaron sin control. Porque toda la gran contratación de estos... Es la acusación del señor presidente de la República. Tenga la bondad de hacernos escuchar. El viernes pasado transparenté la situación económica del país. En resumen, este año apenas saldremos adelante. Y a partir del próximo necesitamos entre 8 y 10 mil millones de dólares anualmente solo para pagar la deuda que nos dejaron. No se actuó con responsabilidad y ahora tenemos que destinar casi lo mismo de los presupuestos de educación, salud, seguridad, defensa, juntos para pagar una deuda que, insisto, es heredada. ¿Qué es una deuda sin financiamiento? Una crisis, pues. Si usted está endeudado y no tiene con qué pagar, ¿atraviesa o no una crisis? Ahora, no es malo endeudarse. El problema es hacerlo irresponsablemente, sin el financiamiento ni los mecanismos para solventar esa deuda. Nunca promoveremos paquetazos como los responsables de esa situación pretenden vaticinar maliciosamente. Ahora sabemos que no solo se gastó en demasía, sino que nos endeudaron. Si seguimos por la misma senda, hipotecaremos el futuro del país. Mire, Gonzalo,
el artículo 286 de la Constitución. Se entiende, pues, Gonzalo, que la Constitución es la norma suprema y que es de obligatorio cumplimiento para todos, incluyendo el presidente de la República. ¿Qué dice el 286? Las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Entonces usted dice, ¿qué es esto? Y el límite del endeudamiento público que marca el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas, que también lo violaron. Entonces esto demuestra que manejaron estos temas a su antojo y como les dio la gana. Pero mire usted, en el discurso de posesión del presidente Correa el 15 de enero del 2007, dijo, para que vean los dos Correas que habían, dos Correas, siempre hubieron dos Correas. Ah, dos Correas. Claro. ¿Cómo era el unito? El unito, el que decía una cosa y el otrito, el que hacía otra cosa. El que hablaba y el que practicaba otra. Nunca hubo una correlación exacta. Decía, textual, uno de los principales desafíos del Ecuador es vencer la cultura de endeudamiento que hemos adquirido a través de los años y que nos ha llevado a una situación de sobreendeudamiento altamente costosa para el país. Oye, Correa, de 10.000 millones pasaste a 60.000 millones. ¿Y qué es esto, pues? Y luego dijo en el mismo discurso, solo endeudarse cuando sea estrictamente indispensable. Le encantó la plata fácil de la deuda. Y luego dijo, la sustentabilidad del servicio de la deuda significa todo lo que un país puede pagar sin comprometer flujos financieros futuros. Nada de esto lo cumplió. Pero yo sí quiero, Gonzalo, decirle al país lo siguiente y al señor presidente Moreno, con todo respeto, y ojalá me esté escuchando él o sus colaboradores. El artículo 289 de la Constitución de la República dice textualmente, el Estado promoverá, es un mandato, no es que haga o no haga, promoverá las instancias para que el poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento público. Requerimos una auditoría del endeudamiento público. Necesitamos saber exactamente en qué se gastó la deuda con minuciosidad. Yo le estoy mostrando a esta distancia de la entrevista. Aquí está la auditoría de la deuda que se hizo en el gobierno del presidente Correa. ¿Cuál fue el objetivo? Dijo, establecer la legitimidad, legalidad y pertinencia de los préstamos. Pues esto mismo hay que hacerlo, pues. Porque aquí se hablaba en este informe de la deuda anterior del endeudamiento agresivo. ¿Y qué es lo que vino después? Un endeudamiento extra, súper agresivo, que nos deja en soletas. Mire las preventas petroleras. El Estado ecuatoriano, el gobierno produce más o menos 200 millones de barriles al año. Deberle 600 millones de barriles a dos empresas chinas y a una empresa tailandesa, dos empresas chinas que son Yunopec y Petrochina, y a la empresa tailandesa, significa más o menos deberle 3 años de producción petrolera, que claro, no se les va a pagar contra el total de la producción, ¿no es cierto? Pero que nos deja en soletas, porque esa es la enorme irresponsabilidad. Cada quien tiene que responsabilizarse de su gestión. Él ya tuvo 10 años de gestión. ¿Por qué dejó comprometido a los gobiernos posteriores, incluyendo al de su propio partido, al de su propio movimiento? Eso es una terrible irresponsabilidad. Entonces, eso no se puede hacer a pretexto de que hay que manejar las cosas. Casi nos convenció de que lo mejor que podía pasar en el mundo era endeudarse. ¿Pero endeudarse para qué? Y lo digo, Gonzalo, necesitamos la auditoría para saber en qué se gastó, porque de esta auditoría salen violaciones constitucionales, violaciones legales de cajón. Esto no hay para qué, es crónica de lo que va a salir. El ministro de Economía le dijo a mi colega Andrés Carrión que todo había sido informado. Informado. Si algo hubo en todo, absolutamente todo. A ver, Gonzalo, si algo hubo en el gobierno anterior, es la no transparencia en lo que hacían. ¿Dónde hay un contrato de los importantes? En las páginas web. ¿Dónde está la información que debían dar de manera permanente sobre el uso que estaban dando a la deuda pública y a este tipo de préstamos onerosos? Esos son temas que en el Ecuador hay que seguirlos recordando y hay que tenerlos presentes, porque no interesa qué hacer con la administración de Correa en términos de persecución per se, sino porque el Ecuador tiene que hoy darse un baño de verdad para evitar que a futuro jamás vuelvan este tipo de personas nuevamente a sorprenderlo al país. Esta crisis que le dejan...
Estimo, no estamos alineándonos con ninguna inconducta en absoluto de nadie, ni con ninguna cosa misteriosa o no clara o no esclarecida, que es cosa distinta. Pero nosotros creemos que el presidente Moreno ayer se pasó en cuanto que hasta dijo o declaraba una especie de licencia, en contrario a la conducta de control absoluto que había sobre contenidos periodísticos. El presidente Moreno dijo esto: necesito su ayuda para poder cumplir con mi promesa de cirugía mayor a la corrupción. He instruido a todos los ministros y ministras, así como a las secretarías de Estado, que pongan de manifiesto todas las irregularidades, que son muchas, y que de no hacerlo, que presenten inmediatamente su renuncia. A los medios de comunicación, tanto públicos como privados, les pido que ejerzan su libertad de expresión, que ejerzan su derecho y la obligación que tienen de denunciar cualquier ilegalidad o indicio de ella, cualquier acto de corrupción o indicio de él, para derivarlos, por supuesto, a las instancias competentes, a las autoridades de control y fiscalía, a las autoridades de justicia, recordarles que tienen la absoluta independencia para investigar y, de ser el caso, sancionar a los deshonestos. Sí. Yo creo en la radio. Gonzalo, permítame decirle un minuto sobre algo, porque no quiero dejarlo pasar, porque de esto he hecho unas publicaciones en los medios, en las redes sociales. Qué indolente y qué poco atinado el comunicado de la Cancillería sobre el tema venezolano. Pero ya el canciller es canciller Patricio. ¿Le hacen un daño al presidente Moreno? Claro, pues claro. Presidente Moreno, todo lo que digan todos sus funcionarios repercute en la imagen de su gobierno. Póngase las pilas y no permita que este tipo de comunicados salgan sin su autorización, primero. Segundo. O modifíquelo, ¿no? Modifíquelo, porque mire esto. Es un galimatías lo que se dice. Es más o menos, yo no tengo nada que ver con Venezuela, pase lo que pase. Ese pueblo es libre de hacer lo que le venga en gana. Eso tiene un nombre: indolencia. Se está viendo que se está... Yo estaba revisando ayer el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional sobre los delitos de lesa humanidad. Se están cometiendo por lo menos 7 delitos en el Venezuela de manera concurrente. Eso es una violación mundial contra los derechos humanos. Pero quiero hacer esta sola reflexión para despedirme, Gonzalo. No hay que meterse en los asuntos de otros estados. Y solamente les voy a recordar 4 cositas. Una, recuerde usted cómo parecía veleta el presidente Correa, que no sabía qué hacer para restituir a Zelaya en Honduras y llamaba a un levantamiento popular en Honduras. ¿Eso qué era? Meterse en los asuntos internos de Honduras. ¿Qué es lo que hizo cuando lo destituyeron al presidente Fernando Lugo en Paraguay? Lo mismo, un escándalo y un show. ¿Y qué era eso? ¿Y no se acuerda la canciller actual de cómo actuaron en ese gobierno? Luego, cuando fue el tema de Gaddafi, instó al ALBA. Por eso diga la señora María Fernanda Espinosa, por eso hay que dejar en libertad a los pueblos para No, pero no para que se maten, no para que utilicen el enorme poder brutal del Estado para asesinar a su propio pueblo. El caso de Gaddafi en Libia, lo defendieron hasta el último. Y lo final, ¿dónde queda? Porque esto no escuché en las intervenciones anteriores. ¿Dónde queda la Carta Democrática que fue aprobada incluso en la UNASUR? ¿Dónde queda? ¿Para qué es eso? ¿Por qué se sostiene un documento de la UNASUR de esa manera? La Carta Democrática, ¿para qué? Para que sea un documento para pegarlo en una pared, para ponerlo de cromo. Es para vivir la democracia. Y cuando hablan de la soberanía radica en el pueblo. Y lo único que se ha hecho en Venezuela es no permitir que el pueblo se exprese. Y al pueblo se lo ha sometido a torturas, a vejámenes y a muertes. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM.